Muy bien, entonces tratando de concentrar que el sistema inmunológico luche contra el cáncer no es un concepto nuevo. Y el acercamiento es la estimulación de la respuesta inmunológica para que luche contra el cáncer. Esto va históricamente a la literatura científica y nosotros esperábamos que nuestra propia defensa nos permita muchísima mejor y menos tóxica respuesta. Y es una respuesta natural de nuestro cuerpo a invasores extranjeros, foráneos. Y el hospital precursor del Hospital Memorial desarrolló un extracto bacterial llamado cold toxin y en la literatura temprana esto podía inducir algunas respuestas anticancerígenas a este acercamiento de tratamiento inmunoestimulador. Y hablamos anteriormente que en mi carrera siempre hubo un interés en la terapia, en la inmunoterapia para el tratamiento contra el cáncer, pero en el pasado teníamos que estimular el sistema inmunológico con vacunas y medicamentos inmunoestimulantes y tuvimos muchos resultados en los estudios de que este acercamiento de vacunas e inmunoestimulación no daba ningún resultado, pero ahora nos damos cuenta que las células T, que es el conductor principal de la defensa contra los tumores, tiene una interacción delicada entre el sistema inmunológico y las células cancerígenas y también otros componentes interactúan dentro de la célula cancerígena y nosotros teníamos que montar una respuesta inmunológica cuando tenemos alguna infección o un antígeno foráneo, pero también tenemos que aplacar esta reacción porque si no, cada vez que tuvieras un catarro, la reacción inmunológica sería sobreactuada en relación a esa confrontación y la fuerza necesaria de reacción. Y lo que ocurre es que estos mecanismos a través de los cuales el sistema inmunológico se apaga, están activados por las células cancerígenas. Ellas apagan los receptores de las células T para que se mueran, de hecho. Y lo que hemos encontrado es cómo podemos identificar algunos medicamentos que pueden inhibir estos caminos, quimocaminos, y esto tenemos pequeños inhibidores de puntos de control que básicamente bloquean la supresión de la respuesta inmunitaria y esto resulta en la activación del sistema inmunológico, de la inmunidad, y esto ha hecho dado dramáticos resultados en tratamiento del melanoma y esto de CT4 es la interacción dendrítica y el PT1 es con las células del tumor. Y si nosotros pudiéramos controlar esto causaría una reacción inmunológica y yo creo que es el área de más entusiasmo y que va a ser la más productiva en la investigación contra el cáncer en los próximos años. Entonces, los anticuerpos, anticuerpos, incluye estos dos medicamentos que son muy parecidos. Tremelimumab ha sido vista anteriormente, pero la segunda hemos hecho una investigación y solamente pocos pacientes respondieron positivamente. Entonces, la respuesta ha sido de las células bien limitada y este tipo de medicamento tiene efectos secundarios sustanciales. Es el tipo de medicamentos que causa severa reacción autoinmunológica con urticarias, diarreas, y algunas anormalidades, incluyendo diabetes y anormalidades de funciones hepáticas. Entonces, quizás no va a ser utilizada en el futuro tratamiento del cáncer gástrico, pero quizás habría alguna promesa para una combinación ya de estos dos medicamentos.
Nivolumab parece ser un poco más exitosa en el tratamiento del cáncer gástrico y pues, quizás la combinación de ambas potencialmente incremente el efecto de de la inmunoterapia en los cánceres gástricos. Ha sido este caso en cánceres como el melanoma. Entonces, los medicamentos de anticuerpos de anti-PD1 y PD1L1 son este tipo de medicamentos. Los nombres son pembrolizumab y nivolumab. Si usted activa el anti-PD1 receptor, ya matas a la célula, pero si lo bloqueas, recibes una inmunidad. Entonces, PD1 se expresa en las células T y el PDL1 se expresa en las células tumoríficas. Entonces, se bloquea en el receptor o en el ligante y am- eh, ambas drogas hacen esta función. Esta última fue aprobada recientemente para el cáncer hepático y Levolumab es un medicamento todavía está en desarrollo. Si las miramos en el efecto que tienen en el cáncer gástrico, recibimos hasta 10 a 15% de pacientes de respuestas positivas y quizás porque ellas se enfocan en este camino, en esta ruta de PD1 y PDL1. Si la expresión de la célula cancerígena tiene más expresión de moléculas PDL1, entonces esa es la sensibilidad que se asigna al medicamento. En el melanoma, por ejemplo, si tienes más expresión de esta proteína de PDL1, tienes mejor respuesta al medicamento. Sin embargo, el cáncer gástrico, esto no es una proteína que se expresa con tanta cuantía, pero sin embargo, del 30 al 40% de los pacientes con cáncer gástrico sí expresan esta proteína. Y hay una sugerencia de que si ves respuestas de hasta el 15%, hay una respuesta de hasta el 10% de pacientes que tienen PDL1 negativamente. Hasta el 10%, pero del 20 al 25%, sí, el paciente sí tiene esta respuesta de PDL1 de esta expresión. Y de nuevo, esto está siendo procesado a través de los estudios clínicos. Y los últimos estudios sugieren que la combinación es mucho mejor que estos medicamentos solos. Hay toxicidad con estos medicamentos, pero es menos común. Menos del 3% de los pacientes tienen efectos secundarios. Uno de los efectos más preocupantes es una toxicidad que puede conducir a poner al paciente en peligro de su vida. Las funciones hepáticas se incrementa, pero no es de tanta, no es tan significativo. Esta es la información de la fase 2 del estudio de pembrolizumab y es un tratamiento con este medicamento solamente. Estos pacientes casi siempre han recibido 2 o 3 diferentes tipos de tratamientos de quimioterapia anteriormente y esta bajada súbita indica al principio que la mayoría de los pacientes no se benefician tanto de este medicamento. Muy pronto los tumores incrementan en tamaño, pero después ven que esto se anivela y después de un año esto comienza a balancearse. Entonces, a largo plazo hay muchos más pacientes que benefician de este medicamento y como consecuencia la sobrevivencia puede ser que mejore. Entonces, estos dos estudios solamente trataron 30 pacientes y el próximo paso es realmente comparar la inmunoterapia a cuál es el tratamiento estándar. Este es el estudio que les comenté anteriormente del doctor Kong, que es un investigador importante en materia de cáncer gástrico en Corea del Sur y estuvo a cargo de un estudio
de pacientes de cáncer gástrico habían recibido todos los tratamientos convencionales, no había otra opción buena aparte de la atención médica. Así que los pacientes de cáncer gástrico resistente fueron aleatorizados en este estudio a fin de recibir atención médica y placebo. Si había un placebo, porque no había tratamiento eficaz en ese momento, en comparación con tratamiento activo con nivolumab o Opdivo, y el objetivo era la sobrevivencia en este estudio. Hay muchas cuestiones éticas en cuanto a los estudios controlados por placebo, pero este estudio estuvo ponderado, así que el doble de pacientes recibieron el nivolumab como placebo. No lo solo autorizaron uno por uno, el doble recibió nivolumab y la mitad recibió únicamente atención asistencial y placebo. Así que hubo una respuesta mensurable ante el nivolumab. El 11% de los pacientes respondieron. El tumor se redujo a base del tratamiento y el otro 30% logró estabilización del cáncer. Y eso es comparación con ninguna respuesta ante el placebo y solo con el 25% de los pacientes cuyo cáncer no creció. Hubo una mejoría en la respuesta, como el 10% de los pacientes respondieron y en general el 40% de los pacientes recibió algún control del cáncer. Y lo que en realidad es impresionante es que uno se fija en la parte de abajo de la tabla. ¿Cuánto duró la respuesta? Como 9 meses, lo que significa que la mitad de los pacientes aún lograba una respuesta a los 9 meses y la mitad aún respondía después de 9 o 10 meses. Así que la respuesta ante la inmunoterapia, a pesar de que el porcentaje sea pequeño, se puede lograr una respuesta duradera de más de un año de vez en cuando. Y este es otro motivo que me animan tanto estos fármacos, no solo la respuesta, sino que algunos pacientes logran una respuesta duradera. Lo que no sabemos a partir de este estudio es cuáles son los pacientes que respondieron, porque no lo han publicado. Les comenté que PDL1, si el tumor es PDL1 positivo, hay mejor probabilidad de responder. Así que no sabemos aún a partir del estudio cuáles son los pacientes que presentaban PDL1 positivo o negativo. Así que no sabemos el desglose. Si los pacientes con el PDL1 salieron mejor. Sí sabemos que los pacientes de PDL1 negativo responden ante las inmunoterapias, pero debemos esperar más información sobre ese estudio examinando las características de los pacientes, si tenían marcadores en el cáncer como el PDL1 que podrían indicar si tenían mejor probabilidad de responder ante el tratamiento. Así que este fue un estudio positivo. Hubo un beneficio en cuanto a la supervivencia. El 27% de los pacientes vivía al año en comparación con el 10 u 11% que recibió el tratamiento asistencial únicamente. Y el 40% del riesgo de muerte fue el que resultó cuando hubo tratamiento con nivolumab. Esto indica el tiempo que los pacientes reciben tratamiento. El eje inferior representa los meses y el eje de la izquierda muestra el porcentaje de pacientes. Hay una caída abrupta. La mayoría de los pacientes no se va a beneficiar de este fármaco, así que en el segundo TAC el tumor crece, pero entonces empieza a nivelarse. Hay pacientes que sí reciben un beneficio y algunos pacientes reciben el beneficio hasta más de un año. Claramente es un estudio positivo en cuanto a lo que es nivolumab y el cáncer gástrico avanzado. Muchos de nosotros pensamos que esto es un estudio que pudiese cambiar el ejercicio de la medicina. Ya tenemos datos positivos sobre fármacos inmunoterapéuticos que podrían mejorar la supervivencia de los pacientes de cáncer gástrico que no tienen otras opciones para tratarse. Y vimos el estudio de pembrolizumab de un solo grupo y también hay estudios aleatorizados comparando el pembrolizumab y el mejor cuidado asistencial. Me sospecho que vamos a ver resultados semejantes al de nivolumab. Todos quieren inmunoterapia, los pacientes, pero esto no ayuda a todos y la mayoría de los pacientes no se beneficia de estos fármacos. Hay una caída rápida de pacientes que reciben estos tratamientos. Lo que en realidad tenemos que hacer es identificar quién se va a beneficiar. ¿Hay algo en el cáncer o hay algo en el paciente que nos señale que tienen mayor probabilidad de responder ante estos fármacos? Y eso será la próxima ola de investigaciones. Y la próxima generación de estudios examinarán la inmunoterapia en combinación, combinar fármacos inmunoterapéuticos, combinar fármacos nuevos con la inmunoterapia para ver si podemos mejorar los beneficios modestos que han ofrecido estos fármacos.
Aquí datos de un estudio de segunda fase en que los investigadores combinaron nivolumab e ipilimumab. Combinaron un fármaco PD1 con un fármaco CT1. Hubo dos dosis distintas de fármacos. La primera dosis era nivolumab, 3 miligramos, e ipilimumab, 1 miligramo cada 3 semanas. El segundo régimen, nivolumab, 1 miligramo, e ipilimumab, 3 miligramos. Acuérdense de que les dije que los pacientes PDL1 positivo podrían salir mejor. Si examinamos todos los pacientes, en cuanto al régimen de arriba, la respuesta fue del 10%, pero en el segundo régimen la respuesta fue del 25%, lo que es alentador, sobre todo si uno se fija en los pacientes PD1 positivo, dieron a conocer una respuesta del 44% ante la inmunoterapia combinada. Así que ante esta actividad, la combinación inmunoterapéutica podría ser mejor. Tal vez sea mucho mejor en los pacientes que son PD1 positivo. En estos momentos hay un estudio lectorizado que dirige mi colega Elinia Gengidia. Se lleva a cabo a nivel mundial en Estados Unidos y examina esta combinación de nivolumab e ipilimumab. Así que Foxap en comparación con inmunoterapia, y el tercer grupo combina nivolumab con la quimioterapia. Este es uno de los estudios de inmunoterapia de primera línea más emocionantes que se llevan a cabo en Estados Unidos. La mayoría de los pacientes será aquellos que no han recibido inmunoterapia en la enfermedad avanzada. La inmunoterapia es mucho más tóxica. Fármacos como nivolumab, hay muchos efectos secundarios, pero el anticuerpo anti-CLT4B causa diarreas y reacciones inmunitarias. Y aquí datos de los estudios. En este estudio también hubo un grupo de nivolumab y únicamente se notaron toxicidades graves como el 17% de los pacientes, pero ascendió a 30 al 40% de aquellos pacientes que recibían inmunoterapia en combinación, y algunos de estos efectos secundarios fueron diarreas graves, anomalías de la tiroides, anomalías pituitarias. Así que este tratamiento tal vez no sea lo adecuado para todos los pacientes a consecuencia de los efectos secundarios vinculados con la inmunoterapia en combinación. Así que, ¿cómo pudiésemos mejorar la inmunoterapia? De nuevo, el único marcador del cáncer que pudiese correlacionarse con la respuesta es esta proteína PDL1 expresada en el tejido del tumor. En estos momentos es el biomarcador principal. Los pacientes PDL1 parecen presentar una mejor respuesta ante estos fármacos en comparación con los pacientes que son PDL1 negativo, y la posibilidad del PDL1 se encuentra como el 40% en los cánceres esofágicos y gástricos. Sí parece, a partir de que los estudios iniciales, la expresión mayor de PDL1 se vincula con una mejor respuesta ante los fármacos. Dicho esto, no todos los pacientes que tienen el PDL1 responden. Hasta los pacientes que son PDL1 positivos, el beneficio es como del 40%, y también queda claro que los pacientes PDL1 negativo también responden. Solo porque uno sea PDL1 negativo no significa que usted no debe recibir estos fármacos, aunque la posibilidad de la respuesta sea mejor. Y fármacos como nivolumab en el cáncer pulmonar está aprobada para tratar este tipo de cáncer, independientemente del tipo de PDL1 que tenga. A mano izquierda vemos tumores que tienen bajos índices de mutación. A mano derecha hay cánceres que tienen índices elevados de mutación. En la parte superior de la lista es el melanoma, y el melanoma en realidad responde muy bien ante la inmunoterapia, y pueden ver que los cánceres esofágico y gástrico están por ahí arriba. Tienen cargas elevadas de mutación, así que los cánceres esofágico y gástrico son buenos candidatos para estudiar la inmunoterapia a consecuencia de la carga mutacional. Otro biomarcador que podría representar un beneficio es lo que se nota en el cáncer colónico de etapa incipiente. El cáncer colónico de estadiaje 2 tiene como el 2% de MS1,
y cuando hay una situación de MS1 alto, el cáncer presenta muchas mutaciones porque MSI significa que hay un defecto en la capacidad de reparar la anomalía en el ADN y por ello el cáncer se muta muchísimo. Así que los cánceres colónicos con MSI elevado tienen una respuesta magnífica ante la inmunoterapia. Estoy sorprendido porque la FDA no ha aprobado inmunosulima para estos pacientes también, porque en los pacientes de cáncer de colon hay un índice de remisión del 60% y hay hasta una remisión completa. Así que el MSI elevado puede ser un biomarcador para la inmunoterapia. Como lo dije anteriormente, los estudios genómicos del cáncer gástrico, hay como un grupo del 10 al 20% de cánceres gástricos que se pueden comportar como los tumores con MSI elevado. Hay muchas mutaciones y tal vez los pacientes se puedan beneficiar de la inmunoterapia también. MSI también está vinculado con el síndrome de Lynch. El síndrome de Lynch está vinculado con el cáncer colónico. A consecuencia de el 5 o 6% de los cánceres colónicos se presentan, está en los genes. Una pequeña cantidad de cánceres gástricos se dan en las familias de Lynch y tenemos que hacer exámenes de todos los tipos de tumores gástricos porque tal vez a ellos se puede aplicar fármacos inmunoterapéuticos. Hay muchos estudios de fase 3 que ocurren. Mostré la lista anteriormente. El estudio adyuvante de inmunoterapia postoperatoria, el primer estudio que mencionamos, la inmunoterapia combinada con Immunovab, Permolizumab combinado con quimioterapia como tratamiento de primera línea. Algunos estudios examinan un solo anticuerpo en comparación con placebo y la quimioterapia. Otros examinan el anticuerpo y quimioterapia. Me parece que una de las estrategias más estratégicas es la inmunoterapia como tratamiento adyuvante. MEC, que es una de las empresas que apoya este simposio, está desarrollando un estudio sobre cáncer gástrico, quimioterapia preparatoria con pembrolizumab o sin él, agregando la inmunoterapia al principio, y ese estudio debe ponerse en marcha el año que viene en relación con aquellos pacientes que se van a operar. Así que, ¿cuáles son las orientaciones futuras? Me parece que hay mucho interés en emplear esos fármacos como tratamiento preventivo en los pacientes que van a recibir cirugía curativa. Hemos hablado de combinar estos fármacos con quimioterapia, combinar fármacos inmunoterapéuticos con otros. Hablamos del fármaco que comienza el aporte sanguíneo al cáncer. En realidad tenemos estudios en Sloan Kettering combinando pembrolizumab con Herceptin en el tratamiento de primera línea, y entonces podría haber nuevas vías de control. La transparencia que les mostré al principio muestra como 12 vías posibles que podían ser dianas por parte de estos inhibidores de control. Entonces, queremos modular la respuesta inmunitaria. Hay formas que podemos lograr que el cáncer sea más inmunogénico. El entorno del cáncer podría ser más inflamatorio para estimular mejor el sistema inmunitario. En realidad, pudiésemos repasar o volver a las vacunas. La vacuna genera una respuesta inmunitaria. Tal vez combinar una vacuna con un inhibidor de control pudiese aumentar la respuesta inmunitaria. Y otro método interesante es comunicar los tratamientos locales o regionales con la inmunoterapia. Algo que sucede cuando uno hace una ablación del tumor o uno irradia el tumor, aun si se trata de una metástasis, si se hace la ablación o irradiación del cáncer, de momento hay una liberación masiva de los antígenos hacia el torrente sanguíneo y eso pudiese generar una respuesta inmunitaria. Así que hay mucho interés en combinar la inmunoterapia bien con la radiación o con la ablación local del cáncer para ver si podemos potenciar la respuesta inmunitaria. Así que los tratamientos dirigidos, voy a hablar un poco de esto. Hablamos de Ramasab anteriormente. La quimioterapia es una toxina no específica dirigida a una célula cancerosa. Elimina la célula cancerosa porque las células cancerosas se proliferan más rápidamente que los tejidos normales, así que la quimioterapia no discrimina y los efectos secundarios también pueden afectar mucho el tejido normal. El tratamiento dirigido
es lo que se dice que es. Se dirige directamente a vías concretas por el que crece el cáncer. Podemos esperar que los tratamientos dirigidos pudiesen aumentar la eficacia de los tratamientos, reducir los efectos secundarios y potenciar el papel de la quimioterapia. No creo que el tratamiento dirigido pueda reemplazar el papel de la quimioterapia, pero puede complementarla. La terapia anti-HER2, el estudio en que se descubrió esto se publicó hace 2 años. Solo el 10 o el 20% de los cánceres gástricos son HER2 positivos. En este estudio se tamizaron como a 100,000 pacientes y de nuevo hay que hacer un estudio para probar que algo funciona. Si uno muestra que solo unos cuantos pacientes se benefician de un fármaco nuevo, eso no significa que funciona. Aquí se comparó quimioterapia más Herceptin y el criterio de valoración del estudio era mejorar la sobrevivencia en los pacientes que eran HER2 positivos. Identificaron del 20 al 30% de los pacientes tamizados que eran HER2 y agregar Herceptin a la quimioterapia de primera línea mejoró los índices de remisión. El 42% de los pacientes respondieron a quimioterapia y el fármaco en comparación con la quimioterapia sola. Los pacientes vivieron más, así que en vista de este estudio, Herceptin fue aprobado como tratamiento de primera línea para los pacientes de cáncer gástrico HER2 positivos. Esto muestra el beneficio de supervivencia. El problema, no obstante, es que el cáncer gástrico no es el cáncer de la mama. El tratamiento dirigido a HER2 fue desarrollado inicialmente para el cáncer de la mama y todos los fármacos para el HER2 funciona en el cáncer de la mama. No obstante, en el cáncer gástrico ha habido fracasos. El fármaco Lapatinib, que es un inhibidor de las sinasas, cuando uno combina este fármaco en los pacientes de HER2, no se recibe ningún beneficio, no es mejor que la quimioterapia sola. Y hay otro fármaco llamado TDM1, ese era un fármaco de segunda línea tipo R2, eso no mejoró el resultado en comparación con la quimioterapia sola. Solo porque estos fármacos funcionan en el cáncer de la mama no significa que van a funcionar en el cáncer gástrico, pero hay muchas investigaciones para identificar fármacos nuevos y estamos esperando los resultados de un fármaco llamado Pertuzumab y se combina el Pertuzumab con Herceptin en el tratamiento de primera línea. Esto ha sido muy exitoso en el cáncer de la mama y ojalá que veamos los beneficios que nos ayuden a nuestros pacientes de cáncer gástrico también. Así que hablamos del tratamiento antigenético. Fundamentalmente, la angiogénesis es como las células tumorales se alimentan. La célula cancerosa tiene que generar un aporte sanguíneo para que la célula cancerosa pueda alimentarse. Y fundamentalmente, la angiogénesis en un tumor es algo patológico. No es una angiogénesis normal y saludable. Así que les mostré esta transparencia de este estudio. Se trataba de pacientes con cáncer gástrico resistente a la quimioterapia cuyo tumor había progresado en 5-FU platino y aleatorizaron a los pacientes para recibir atención médica únicamente o recibir el tratamiento Ramucirumab. Y ese estudio mostró cierta mejoría en la sobrevida de los pacientes que recibieron tratamiento y se aprobó este fármaco para el tratamiento del cáncer gástrico avanzado sola. Pero el problema es este. Normalmente cuando el paciente fracasa en 5-FU platino, le damos Taxol. Así que la pregunta más pertinente es ¿qué hace el Ramucirumab cuando se combina con Taxol de la segunda línea? Y en ese estudio se nota de nuevo un beneficio en la sobrevida. En la curva azul se muestran los pacientes que recibieron Taxol únicamente y la curva de arriba muestra los pacientes que recibieron Taxol y Ramucirumab. Los pacientes llegaron a vivir casi un año con el tratamiento quimioterapéutico secundario. Y así se aprobó este fármaco y este tratamiento. Después de la quimioterapia, damos Taxol y Ramucirumab como el tratamiento estándar de segunda línea. He aquí tratamientos de segunda línea, pero lo que se destaca aquí es Taxol y Ramucirumab, y ya la sobrevida es casi de 2 años en los pacientes que recibieron el tratamiento de primera línea. Hablamos del estudio de segunda línea.
Este fármaco va a mejorar la eficacia de la quimioterapia cuando el paciente entra por la puerta, así que el estudio Rainfall examina capecitabina en comparación con cisplatino, con o sin ramucirumab como tratamiento de primera línea. Yo intervengo en este estudio y no sé si pueda decir algo, pero recibí una llamada de mis colegas de Lilly y se reunieron con sus inversionistas y dijeron que tenían buenas noticias. Eso no significa que es un estudio positivo, no hay datos, pero se me dijo que esto no tenía que mantenerse secreto, pero tal vez ramucirumab podría dar un resultado positivo en el tratamiento de primera línea y tenemos que esperar a ver los datos. Así que para resumir, los agentes inmunitarios y dirigidos, no empleamos el sistema inmunitario estimulándolo, damos fármacos que superan la inhibición inmunitaria. Los inhibidores de controles inmunitarios bloquean esas vías para poder presentar una respuesta sólida ante un cáncer, y esta es una estrategia activa en cuanto al cáncer gástrico. Ya tenemos un estudio positivo de la fase 3 que mostró un beneficio de sobrevida cuando se trata de activo y inmunovac en comparación con el tratamiento asistencial. Y hay muchos estudios más. Inmunoterapia y la secuencia de inmunoterapia y quimioterapia. El futuro de inmunoterapia va a demostrar quién se beneficia de estos fármacos. Les mostré estas curvas. Después del primer taco, el segundo taco, la mayoría de los pacientes no reciben tratamiento y una pequeña cantidad de pacientes se benefician. Podemos identificar esos pacientes. PDL1 es un comienzo y cuando hacemos el análisis genómico examinamos esos dos subgrupos y podría haber algún grupo que se beneficie más de la inmunoterapia y ojalá que haya mejores predictores para escoger a esos pacientes a fin de recibir este tratamiento. Y la esperanza es que aquellos pacientes que no responden a la inmunoterapia, si establecemos combinaciones, tal vez pudiésemos lograr que estos fármacos funcionen en los pacientes en que no funcionan solas. Agregar Herceptin o trastuzumab en los pacientes CR2 positivo mejora todos los resultados, y ramucirumab se encuentra activo en el tratamiento de segunda línea y veremos si ese fármaco llega a ser tratamiento de primera línea. Muchas gracias.